Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes, las ligas de los Estados Unidos. También hablaremos de fútbol previo a la Copa del Mundo porque se está disputando la Copa Africana de Naciones y hay ligas en Italia. La Liga Premier también está en actividad sin Boxing Day. Pero hablemos de lo que fue esta última jornada, la 17. Estamos hablando de lo que pasó el fin de semana. ¿Qué más, Marulanda? Contanos, que te gustaron muchos partidos, ¿no? Estuvo muy buena la jornada. ¿Qué tal, señores? Como siempre, fantástica la NFL, partidazos, juegazos, sorpresivos. Por ejemplo, Andrés, vamos a ver, ya Garay nos va a contar lo que va a ser el fin de semana, un cine completo, la definición de 3 partidos, porque este fin de semana nadie esperaba que Baltimore iba a ganar en Green Bay, que los Dolphins se le iban a atravesar a los Bucaneros de Tampa, que el equipo de Cleveland le iba a ganar a los Steelers, y todos esos resultados, Andrés, dan a la postre que por eso tengamos 3 juegazos el fin de semana. Dicho eso, Andrés, uno de los más llamativos y tal vez juegos de la temporada, o sea, del año, fue el que se vivió en San Francisco, enfrentándose contra el equipo de los Chicago Bears, el 1 y el 2 de la Conferencia Nacional al momento. Un partidazo, Andrés, que pues incluso tuvo 5 veces estuvo igualado el marcador y por touchdowns, o sea, 7-0, 7-7, 14, 7, 14, 14 y así sucesivamente, Andrés. Eso nunca se había dado en un partido en la historia de la NFL, que un equipo que anotaba un touchdown, el otro le ripostaba con otro touchdown en 5 ocasiones de manera en el partido. O sea, eso da la magnitud de lo que fue el juego y la gran actuación, por ejemplo, de Brock Purdy, que tanto hemos hablado de él, siempre con la chapa de Mr. Irrelevante, pero cada vez se amolda más al esquema ofensivo de su equipo y cada vez luce mejor. Y quiero hablar mucho de San Francisco, Andrés, porque se va a enfrentar a una situación inédita. El partido fue en San Francisco, como estamos reseñando. El próximo fin de semana va a volver a jugar en San Francisco, frente a Seattle. O sea, ahí vamos a sumar segundo partido de local. Si lo ganan, San Francisco tendría la ventaja de jugar todos sus partidos en los playoffs en su estadio, porque sería el número de la Conferencia Nacional. Entonces, vamos sumando. Uno, que ya jugó, reiteramos, con Chicago. El fin de semana será el segundo, el día sábado en la noche frente a Seattle. Si llega a jugar Wild Card, lo jugaría en casa. Si lo gana, el Wild Card, el divisional en casa. Si lo gana, el campeonato de la conferencia en casa. Y esta vez el Super Bowl es en San Francisco. O sea, nunca en la historia de la NFL un equipo ha terminado que los 5 partidos de la temporada finales todos sean de local. Ante esa hazaña está San Francisco. Es un detalle, a mí me parece no menor, porque nunca ha pasado en la historia de la NFL. Bueno. Obviamente, habría que ganarle el juego divisional, habría que ganar el juego de campeonato para poder vivir el Super Bowl en su estadio. Solo una vez se vio que un equipo jugó en su estadio el Super Bowl. Recuerdan, y fue en la época de la pandemia, lamentablemente, que fue la vez que ganó Tampa Bay con Tom Brady, que el estadio no se pudo llenar por el tema, pues obviamente, de todo el confinamiento y la seguridad que había por el tema del COVID. Pero esta puede ser la segunda vez que San Francisco llegue al Super Bowl, pero jugando, imagínense, 5 partidos en su estadio y la locura, Andrés, que hay allá en Santa Clara, viendo a un equipazo que tiene esta temporada San Francisco. Bueno, ese es el reto inédito del Sí. que hoy está hablando Marulanda para San Francisco jugar. No sale, mejor dicho, que ni compren tiquetes de avión, no hay que salir de San Francisco. Más o menos. Por ahí va la vaina. No compren hablemos- tiquetes y tampoco se vistan que San Francisco no va a ir al Super Bowl, pero bueno, eso es otro cosa. ¿Seguro? Bueno. ¿Seguro que no? Seguro. Bueno, Es muy más, bien. graben esto. A ver, Pero diga yo, por cuál es su ejemplo, favorito para eliminar a San Francisco en San Francisco. No diga No que sé, los Bills que ayer mostraron o muchas flaquezas. O el sábado, Garay, el sábado le van a ganar a San Francisco, porque ahí sí le cambiaría todo lo que yo acabo de mencionar. Si el sábado San Francisco gana, le toca ir de visitante. Si pierde San Francisco, Si le pierde. toca ir de visitante, si pierde. Yo creo que precisamente el dato como tal, Dani y Andrés, un abrazo muy grande y feliz fin de año, feliz 2026, que sea lleno de bendiciones para los acuerdos del Estadio Podcast. El dato como tal y el momento que está viviendo va a ser que en algún momento se caiga. Es Se complejo. habla por las probabilidades, que nunca Exactamente, por ley de probabilidad, es complejo, Okay. sobre todo en la medida que vaya ganando. Porque va a venir la presión, porque se va a hablar del dato constantemente, porque les van a preguntar 325 veces, porque Brock Purdy va a pasar de relevante, irrelevante y de irrelevante a relevante cada vez que se equivoque. O sea, de aquí a allá hay una tormenta que tiene que ser perfecta.
en un animal tan difícil como la NFL. Es que, Andrés, ayer nadie daba un peso porque los Browns de Cleveland ya eliminados, con un Sheryl Sanders que demuestra que sí tiene con qué jugar en la NFL. No digo que sea de élite, eso todavía no se sabe, pero sí tenía con qué. O sea, queda claro que el haberlo elegido en la ronda que lo eligieron es una mentada madre y que había más de uno en contra de que lo eligieran. Y terminan ganándole a Pittsburgh, a los Steelers, que con la victoria ayer en Cleveland hubieran asegurado la división y eliminaban a los Ravens de Baltimore. Por eso es que, como le pongo ahí, que como le digo ahí, Andrés, tendremos cine el fin de semana. ¿Por qué? Porque juegan los Ravens y los Steelers por título de división y playoffs. Sí. O sea, el que gane entra, el que pierde se va, título de división incluido. Y juegan, o sea, esto prácticamente es playoff antes de los playoffs. Sí, y juegan los Carolina Panthers y los Buccaneers de Tampa Bay por título de división y playoffs. O sea, tendremos 2 finales, 2 campeones de división y 2 equipos a los playoffs el fin de semana. Una maravilla, más allá de otros escenarios que se dan para otros equipos de mejor récord de la conferencia y demás, ¿no? Liga, cancha, a vibrar con el podcast que te va a enganchar. Please hang up and try again. Por eso esos juegos van en horario separado. El de Carolina y el equipo de Tampa, 4:30 de la tarde el sábado. Y el que reseña Garay de Steelers y Ravens el domingo a las 8:20 de la noche. Y súmele un partido más, que también va en horario diferente al de los demás. San Francisco y Seattle. Ya están clasificados los dos, pero es que es un partidazo ese sábado en la noche. ¿Primero el grupo? Para definir no solo solo el campeón de la división, o sea, el primero de su grupo, para definir el número 1 de la conferencia. O sea, el que lo gane, número 1 de la conferencia, y el que lo pierda va a quedar sexto o quinto. Imagina todo lo que importa esa victoria, sea para San Francisco y sea para el equipo de Seattle. Y a eso me refiero siendo la diferencia para hacer gráficos esa, que San Francisco y Seattle ya están clasificados. O sea, pase lo que pase, vivirán un día más como mínimo, una jornada más como mínimo. Mientras que los otros dos, el que pierde queda eliminado. El que gane va a los playoffs y gana la división. Aquí el que lo gane entre San Francisco y Seattle también tiene la ventaja que descansa la primera semana de la postemporada. Le puede dar una semana de descanso a sus jugadores. Dicho esto, Andrés, hay una proyección muy clara. Mire, ya Green Bay hoy es el número 7 de la conferencia nacional. Ya Green Bay no puede subir más. En el calendario, entonces, a Green Bay le toca enfrentar al número 2. Hoy el número 2 son los Chicago Bears. Chicago va a jugar el fin de semana con los Detroit Lions. Lions ya está eliminado. Chicago tiene una motivación extra por cómo se está viviendo actualmente esta temporada de Chicago. Llevaban 3 años siendo el último de su división y ahora han ganado la división. Si Chicago le gana a Detroit, tendremos un partido confirmado. Chicago-Green Bay, el duelo más añejo en la historia de la NFL. El duelo, mire, se fundó en 1919 Green Bay y en 1920 Chicago Bears. Son los equipos que más victorias tienen en la historia de la NFL. Los que tienen más títulos. Pues antes del Super Bowl había también títulos de la NFL. Green Bay tiene 13, Chicago tiene 9. Podcast La Sacó del Estadio. Con los Yankees los Mets Soto, a correr que otra vez lo sacamos al estadio. Podcast La Sacó del Estadio. Y todo esto hago, Andrés, énfasis en esta situación, porque ¿sabe quién va a estar más feliz que cualquier lugar en el mundo en el 2026 para ese partido? ¿Quién? El señor Manuel Rojas, que es un venezolano, que tiene una fábrica de sombreros, de artículos, accesorios, con una especie de material foaming, que se llama así. Una especie de sombreros que diseñan, que son muy maleables, pues, de maneras diferentes de poderlos moldear. Ellos construyeron o hicieron el de los Green Bay Packers, el de los cabezas de queso, que son muy tradicionales. Y resulta que Green Bay les hizo un llamado de atención, la organización, porque hay muchos productos que tienen que tener una licencia aprobada por los equipos, por la NFL. Entonces ellos, en razón de eso, dijeron, bueno, ya que no podemos vender más los de Green Bay, saquemos uno para Chicago, y sacaron un rallador de queso, haciéndole, pues, como obviamente la sorna de que como en Green Bay no los dejaron con los quesos, entonces hagamos un rallador de queso. Andrés, yo le aseguro que si se hace partido, vamos a ver 60,000 personas en el estadio con ese sombrero de rallador de queso. Ese señor
esa familia va a quedar con dinero impresionante por esta situación que se estaba dando. No van a perdonar a Andrés. Eso es como dicen los argentinos, como cargar al rival donde todos aparezcan con sus rayadores. Ese fue el que se puso Derrick Henry, ¿no? El de los Ravens, cuando también. vapulearon hasta dónde Packers. llegó. Ya llegó hasta Baltimore. Ojo, espero que no terminen peleas, porque me imagino que un touchdown de los Chicago Bears, alguien le va a quitar la gorra esa de cabeza de queso a un aficionado de Green Bay y va a empezar a rayarla así para que lo vea. A rayar el queso. Y ahí empieza, ojo. El partido sería en Chicago, porque obviamente Chicago sería el número 2. Eso es genial. Ahora, los de Chicago están insoportables. Eso sería una historia genial, como dice Garay, si se llega a dar. Los de Chicago están insoportables. Así como aquí lo destacamos algún día y saludé a Alex Orozco, productor de ESPN y demás. Y al fin de semana que nos tocó trabajar, ya llegó un momento en que le dije, maestrico, ya pasó. Espere a ver qué pasa. No, que desde la época Mike Ditka, que yo era un niño y te quiero contar lo que hice cuando ganamos ese Super Bowl y mi papá lloró. Hasta que le dije, bueno, maestro, ya, espere a ver porque... Pero bueno, está bien. Andrés, venga, y un último detalle de historia de la NFL. Un último detalle de historia de la NFL para que no lo pasemos ya que estamos en cierre de año, incluso pues deseándole a todos nuestros oyentes, Andrés, un próspero año 2026, que sigan con nosotros obviamente y que todos sus proyectos lleguen a un feliz término. Andrés, no pasemos el año sin reseñar lo del Pro Bowl y el nombre de Cristian González, que no lo hemos mencionado. Cristian González, Andrés, primera vez que es seleccionado al Pro Bowl. El Pro Bowl es como llegar al juego de las estrellas. Muchos dirán, es un tema más de fanaticada, de idolatría, pero en algunos detalles, Andrés, hay algunos que sí lo catalogan o al menos reciben el premio por su talento en la temporada. Y eso ha sido Cristian González. En New England, pues seleccionaron a Drake May porque lo ha hecho maravillosamente este año, y también mencionemos pues al colombiano o de origen colombiano, Cristian González, que estará representando a los New England Patriots en ese Pro Bowl. Estos días son maravillosos, don Andrés Nieto. Todos los días son maravillosos, pero en esta época, por lo que estamos viviendo, ¿no? Y nunca nos queda mal la NFL. La NFL es como ese restaurante al que uno siempre va y dice, ahí no falla. En el peor día de la comida de ese restaurante salimos todos contentos. En el mejor, simplemente vamos y le damos una propina al chef. Vea, le tengo este dato, usted que le gustan la numerología. Entonces le traje, don Andrés. 2005. Se elige nuevo papa. Sí. Los Seahawks de Seattle ganan 13 juegos y llegan al Super Bowl. 2005. 2013. Ayúdame con los papeles. Se elige nuevo papa. 2013. Se elige nuevo papa. Los Seahawks ganan 13 juegos y llegan al Super Bowl. Sí. Y lo ganan. Sí. Uy. 2025. Se eligió nuevo papa y los Seahawks ganaron 13 juegos. O sea que este año van a llegar al Super Bowl, pero lo pierden. Porque si sigue la secuencia, hasta vez le toca perderlo. Sí, siguen en el 1, una derrota, una victoria. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Andrés, nos encanta seguir hablando de la NFL. Mire, cuando reseña Garay esto, mire, los tres equipos... Recuerda que en un podcast anterior hablamos del salvaje oeste de la Conferencia Nacional. Es que los tres equipos, Andrés, son tremendos. San Francisco, Seattle y los Rams. Cualquiera de los tres probablemente puede llegar al Super Bowl para la Conferencia Nacional. Pero quiero hacer énfasis en que los tres tienen, Andrés, un diseño muy diferente. Los Rams tienen a Matthew Stafford, que es un quarterback que va al Salón de la Fama. Ahí no hay discusión. Los Seahawks tienen a Sam Darnold, que es un quarterback que revivió en la NFL. Fue desechado. ¿Pero en qué manera, yo? En los últimos 2 años, Andrés, se volvió un fenómeno en esa posición. Y San Francisco tiene un jugador que siempre ha estado con la chapa de, llegó a la NFL como el irrelevante en el último lugar. Entonces, mire, Andrés, cómo es de maravillosa la NFL, amables oyentes, que teniendo quarterbacks con tan diferentes opciones, pueden competir cuando están en un buen grupo de la NFL. Y eso es lo que hace cada vez más emocionante cada partido en esta organización. Ve lo que son las cosas, Andrés y Dani. Sí. Seattle en todos los deportes, en todos. Independientemente de que le vaya bien y demás, está tan olvidado siempre del gran mercado de los... Es como si fuera Hawái. Nadie habla de Sam Darnold. Nadie. Y resulta que lo de Darnold es una historia de película.
Si vimos la resurrección de Gino Smith y nos gustó tanto y fue una gran, aunque después se cayó. Se lesionó, ¿no? Al final. Se cayó como piano al 10º piso, pero resucitó y tuvo muy buenos años o un par de temporadas muy buenas en Seattle. Hombre, lo de Darnold, este equipo ganó 13 juegos y es un quarterback totalmente confiable. Pero lo mismo pasa con los Marineros, lo mismo ha pasado con los equipos de los hijos que han llegado al Super Bowl y lo han ganado. Es como si fuera un equipo de otro país. Cosas de los mercados. Bueno, muchas gracias a todos, queridos amigos, queridas y queridos amigos. Gracias por estar aquí en Próspero año nuevo. Por seguirnos a través de Spotify, de YouTube. Feliz 2026. Que continúe el próximo año, el 26 con nosotros también. Muchas gracias. Exactamente, muy bien. Muchas gracias a todos. Sigan con esto que se llama... La sacó del estadio. La sacó del estadio. Vamos ya. Podcast La Sacó del Estadio.